Amigos de T-Vial, bienvenidos a una nueva edición. Como siempre, estamos brindando información necesaria para todos ustedes en temas de seguridad y educación vial. Y en esta oportunidad me encuentro con el doctor Marcos Agurto Cardosa. Él es abogado, director del estudio jurídico Vialex, y hoy día queremos compartir con ustedes todo lo que desarrolla este estudio jurídico. Vamos a hablar también un tema muy importante que nos compete a todos nosotros, que son los accidentes de tránsito. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a una nueva edición de T-Vial. Qué gusto estar aquí con ustedes y poder contribuir un poco con esta campaña de difusión que están haciendo. En verdad, felicitándolos y agradeciéndoles nuevamente por la invitación. Doctor, cuéntenos un poco sobre lo que desarrolla el estudio jurídico Vialex. Mira, en el campo del tránsito, en materia del tránsito, la movilidad urbana, tenemos varios aspectos. Por ejemplo, tenemos el aspecto de la ingeniería, que es la construcción de las vías, los vehículos. Tenemos la parte de la educación, brindar la formación, la parte de la fiscalización, pero además tenemos la parte legal, la parte de las normas. Entonces, un aspecto importante dentro del tránsito es el aspecto jurídico. ¿Y por qué? Porque el tránsito es regulado por un conjunto de normas. Y en este conjunto de normas se requiere pues la participación de especialistas, primero para analizar las normas, segundo para garantizar el cumplimiento de las mismas y poder enriquecer pues este marco normativo que en medida que tengamos nosotros mayores alcances, pues vamos a tener mayor seguridad vial. Entonces el estudio que yo dirijo, básicamente nos dedicamos primero, en primer lugar, a los procedimientos administrativos sancionadores. Tú sabes que cuando tú cometes una infracción, se inicia un procedimiento por medio del cual el Estado te puede dar un castigo. Este aspecto sancionador es como decir, vamos al derecho penal, ¿no? Te voy a castigar. Pero en el ámbito administrativo es un nivel menor en que el Estado te va a castigar, pero con una sanción pecuniaria. Hoy en día las sanciones han crecido, sabes que tenemos multa de 15.000 soles, 17.000 soles, tenemos pues cancelación de licencias, cancelación de autorizaciones. Entonces, a medida que esto sí es más gravoso, se necesita que el procedimiento sancionador tenga mayores garantías tanto para el ciudadano como para la administración. Porque sin garantías no podemos castigar. Entonces, antes teníamos, por ejemplo, papeletas de 30 soles, 40 soles, en los cuales no había mucha controversia. Pero a medida que se han agravado, necesitamos tener un procedimiento sancionador que garantice que tengamos el debido procedimiento y todas las formas de defensa posibles para los ciudadanos. Y digamos que poder desarrollar todo este tema jurídico es un poco complicado y engorroso, y por eso necesitamos profesionales como usted para que podamos dar solución a tantos problemas también que tenemos en el marco legal sobre tránsito, transporte y viabilidad. ¿No es cierto, doctor? Es correcto. Entonces ese es el primer aspecto del estudio, el asesoramiento en esos temas de procedimientos sancionadores. Otro tema que también manejamos es el relacionado con la responsabilidad por accidente de tránsito. Hoy en día también las normas han cambiado bastante. Tenemos de que antes, por ejemplo, te cuento, ¿no? Hasta antes del año 2009 teníamos penas privativas de libertad para un caso, un accidente de tránsito que no llega a los 2 años. Entonces, quien tenía un accidente de tránsito simplemente tenía una sentencia con pena privativa de libertad, pero condicional. Entonces, como no había mucho castigo, pues la gente decía, bueno, voy, firmo, me dan 2 años y pago. Y no pasó nada. Y no sucedió nada. En cambio, hoy en día tenemos que las sanciones se han agravado, tenemos ya penas efectivas de más de 4 años, de 4 a 6 años cuando tenemos lesiones graves y de 4 a 8 años cuando tenemos lesiones graves con muerte. Así es, wow. Es correcto, sí. Entonces, bueno, después de haberles compartido un poco algo muy breve sobre el estudio jurídico que el doctor Marcos Agurto viene dirigiendo Vialex, bueno, queremos tratar un tema muy puntual que es los accidentes de tránsito. Y es que el doctor Marcos es también parte del equipo de especialistas que viene brindando las clases a policías también sobre justamente accidentes de tránsito. Y quisiéramos, doctor, que usted nos pueda compartir brevemente un par de conceptos básicos sobre qué son los accidentes de tránsito. Mira, cuando nosotros tenemos la circulación vial tiene elementos, hombre, vía y vehículo, y cada uno de ellos cumple su rol de manera cabal. Tenemos pues una circulación vial normal, porque la circulación es necesaria. O sea, hasta inclusive, si vamos a hablar del terreno del tránsito, a diferencia del transporte, el tránsito viene a ser una necesidad del ser humano, viene a ser inclusive un derecho humano, el libre tránsito. Por otra parte tenemos el transporte es una actividad económica, desde el punto de vista mercantil. El tránsito es inherente al ser humano, porque el ser humano que no se integra en conjunto social y necesita movilizarse a través de él, requiere de este tránsito. Cuando los elementos del tránsito funcionan bien, excelente. El problema es
cuando los elementos del tránsito fallan y se convierten en un factor. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un vehículo que no tuvo el mantenimiento debido, se convierte en un factor determinante para que haya un accidente de tránsito. ¿Y qué cosa es el accidente? Va a ser el evento que dentro de este tránsito va a producir daño en personas o cosas. Es muy sencillo el concepto. ¿Podría repetirlo? Sí, es un evento que produce daños en personas o cosas como consecuencia directa de la circulación de vehículos. Qué interesante. Entonces ya tenemos el concepto. Ahora, ¿cómo es que estos accidentes se dan? ¿Por qué ocurren? ¿Y cómo podríamos evitarlos? Tenemos algo de actualidad. Ayer, no sé si viste las noticias, un bus del Metropolitano ¿sí? Ha tenido un accidente, una colisión con una camioneta rural. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Dos conductores utilizando la vía pública y tenemos que analizar si es que estaban realizando el uso de la vía pública conforme a lo que manda el reglamento. Se ha generado entre estos dos vehículos daños, tanto materiales como personales. Entonces, si hacemos el análisis de este hecho, vamos a determinar algo. Hubo uno de los elementos que no actuó de la manera correcta como se esperaba. Y para esto necesitamos la investigación de los accidentes de tránsito y necesitamos también la participación de los peritos en accidentología vial para poder determinar las causas que lo determinan. Si nosotros decimos el accidente de tránsito es un evento que causa daño en personas o cosas como consecuencia directa de la circulación, estamos descartando en este caso aquellos daños que han sido generados por voluntad. Porque el objeto es la circulación. ¿Sí? Yo de un punto A me voy al punto B y mi objeto es llegar a ese lugar. Si yo en algún momento de mi recorrido no voy a observar las normas o voy a actuar de manera imprudente, entonces es posible que en ese recorrido se produzca un daño. Justamente lo que hace mención, me trae a recordar que muchas veces catalogamos todo como un accidente de tránsito, pero si una persona está conduciendo a excesiva velocidad, ¿vendría a ser un accidente y se choca con algún vehículo? ¿Vendría a ser un accidente? ¿O es que de repente ya no, porque esta persona está siendo imprudente y está manejando a más del límite permitido? Entonces ya no hay una acción que, intencionalmente hice algo, se ocasionó este accidente, sino que yo venía manejando de forma excesiva. Ahí podríamos decir que ya no es un accidente. Muchas personas a veces así como que lo catalogan. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? Existe un conjunto de normas, por ejemplo, dices de la velocidad, y aquí el primer punto que hemos encontrado es que hay un gran desconocimiento. Y una pregunta, por ejemplo, que hice hoy día, tuve una clase en la mañana con un grupo de efectivos policiales, con respecto a la velocidad, y me indican, por ejemplo, y no sé si te puedo trasladar la pregunta, que no es capciosa, sino simplemente como para que nos demos cuenta. Si yo circulo sabiendo que la velocidad máxima, según el reglamento, en una zona escolar es 30 kilómetros por hora, si yo circulo a 25, ¿estoy circulando a la velocidad correcta? Si la máxima es 30 y yo voy a 25, podríamos suponer que sí. En teoría. Claro, si vamos a hacer a priori, sí, como dice, me lanzo a la piscina, digo sí, porque si es máximo 30 y tú vas a 25, estás dentro de lo reglamentario. Y aquí viene el error. Pero, ¿qué pasa si te digo, tú vas a 25 kilómetros por hora a la hora de salida, cuando están todos los niños cruzando, cuando está el heladero, la movilidad escolar y todo ello, y tú pasas a 25 y pasas encima de todos ellos? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, fijar la velocidad correcta por una cifra, un número, es un gran error. Claro que sí. Cuando decimos, ¿esto es la velocidad correcta? No. Y aquí, si podemos profundizar con respecto a la velocidad. Es que digamos que depende de muchos factores, ¿no? Puede uno estar a tal velocidad cumpliendo supuestamente lo que dice la norma de tránsito para esa vía, pero hay otros factores terceros, como lo que usted menciona en el caso de un colegio. Si está a 25 kilómetros por hora, pero hay un montón de alumnos, y así como ese caso puntual, pueden haber muchos otros que también hagan de que, bueno, estaba en la norma, pero las circunstancias no permitían o no eran las adecuadas para que se desplace en ese kilometraje. Entonces, vamos a otra pregunta. Si vas por una carretera y en la carretera está permitido hasta 100 kilómetros por hora de día, ¿no es cierto? Tú estás yendo por la carretera a 80. ¿Estás yendo a la velocidad correcta? Y muchos dicen a priori, sí, estás yendo. Si es 100 y tú vas a 80, estás bien, ¿eh? Pero, ¿qué pasa si me estoy acercando a un peaje? A 80 kilómetros por hora. Puedes chocar con todo, con la caseta, con los vehículos. Entonces, el reglamento de tránsito, vamos a hablar del reglamento de tránsito con respecto a la velocidad, no fija la velocidad, y vamos a dividirlo en dos. Velocidad, o mejor dicho, el cálculo de velocidad en forma subjetiva y la velocidad objetiva. Te explico qué es.
La velocidad subjetiva es aquella que debo llevar de acuerdo a lo que veo. Voy a pensar, valorar y voy a condicionar una velocidad de acuerdo a esa situación que yo estoy percibiendo. Eso le llamamos la velocidad subjetiva. La velocidad objetiva es aquella que está marcada por reglas 30, 20, 25, 40. Error clásico. Decir que las velocidades permitidas son estas, en forma objetiva, y descartar o no analizar la velocidad subjetiva. Para decirlo de otra forma, sencillo, para que lo entiendan los televidentes, si tú estás caminando, tú vas a realizar un proceso de 3 cosas. Vas a ver primero, vas a pensar luego y vas a hacer. ¿Okay? Cuando caminamos bajo esa lógica, ¿no es cierto? Ver, pensar y hacer, ver, pensar y hacer. Cuando nosotros conducimos, hacemos lo mismo. Vemos, pensamos y vamos a la velocidad. Si yo quiero salir en este momento de este espacio, sé que tengo un obstáculo al frente. Yo no voy a correr porque me voy a golpear. Entonces voy a disminuir mi velocidad para poder girar hacia un lado, poder, en fin, tomar el mejor camino. Ver, pensar y hacer es un mecanismo de desplazamiento. Ver, pensar y hacer lo hacemos cada cierto tramo. Y cada vez que avanzamos tenemos que seguir viendo, pensando y haciendo. Porque ¿qué pasa si yo veo al inicio de la cuadra y sigo caminando ahora sin ver, ¿no? Me pongo a leer, a chatear y por ahí me voy a un buzón, me voy a un hueco, me tropiezo con alguien. Entonces, ver, pensar y hacer es la forma como yo valoro, yo evalúo para determinar qué velocidad tengo que llevar. Y digamos que mayormente los conductores no se están guiando de ver, pensar y hacer, sino que la norma dice tanto, entonces voy a ese ritmo y dejo de pensar y actúo como me viene en gana. Una de las frases clásicas o respuestas clásicas cuando justifican accidentes muchos conductores es: yo venía a mi velocidad reglamentaria, yo venía a la velocidad permitida, yo estaba en mi velocidad. Bueno, la parte que no le han enseñado es que la velocidad, si nosotros analizamos reglamento, en primer lugar es una velocidad que se calcula subjetivamente. Cada sujeto que está manejando un vehículo debe ver, pensar y hacer. Ahora, bajo esta lógica, tenemos que, si yo veo, pienso y hago cuando camino, cuando yo manejo un vehículo voy a tener que ser poseedor de ciertas aptitudes o cualidades, porque el ver, pensar y hacer va a ser más rápido. Claro. No va a ser con mis miembros inferiores, que yo los puedo gobernar inmediatamente, va a ser por medio de mandos. Entonces, quiero que se comprenda aquí la importancia que tiene el examen psicoevaluativo de un conductor. ¿Por qué es importante que él vea? Mira, dijimos ver, pensar y hacer. ¿Qué pasa si él no ve bien? Y ese es otro gran problema, porque muchos en sus licencias dicen que tienen que usar lentes y solo se lo colocan cuando ven al policía de tránsito por ahí. El no ver inicialmente puede ser por esta situación, pero ¿qué pasa si no ve porque no hay buena iluminación? ¿Qué pasa si no ve porque hay condiciones climatológicas que lo dificultan? También es otro factor importante. ¿Qué pasa si tenemos distracción en ese momento? La distracción es del conductor. Pues estoy cambiando la música, mira, un segundo que yo bajé la vista, ya a 90 kilómetros por hora aproximadamente avancé 18 metros. Un segundo. El cansancio, la somnolencia. Entonces, el ver es la parte fundamental, ¿no?, para la prevención de accidentes de tránsito y lo que tenemos que garantizar siempre a un conductor. Si vamos en este ciclo, ver, pensar y hacer, viene la segunda dificultad. Cuando yo manejo y aumento la velocidad, tengo que estar más pendiente en el ver. Tengo que pensar más rápido y tengo que hacer más rápido. Y a medida que tenga mayor velocidad, se va dificultando la posibilidad de tener el vehículo. Es ahí cuando se producen los accidentes de tránsito. Claro que sí, porque mientras más rápido vamos, nuestro radio, nuestro aspecto de visión también se disminuye, entonces también es otro factor importante a considerar. Si tenemos que revisar no solamente el frente, tenemos que revisar los laterales, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros problemas muy graves al momento de querer detener esa máquina ante la presencia de un elemento en la vía que pueda representar un riesgo. Si la evaluación de la velocidad es netamente subjetiva, o sea, es lo que yo evalúo y pongo esa velocidad, pues muchas personas se preguntarán, dirán,
Doctor, ¿y las reglas dónde quedan? Doctor, claro, y es más, yo creo que cuando usted menciona esto de subjetivo, la gente, ¿y qué es eso, no? Porque me parece que muy pocos lo hemos considerado, lo hemos visto desde el punto de vista que usted nos está explicando en este momento. Pero nos indican en interno que es momento de hacer una pausa. Vamos a regresar en el siguiente bloque compartiendo un poco más justamente sobre estos temas con el doctor Marcos Agurto, y vamos a estar hablando muchísimas cosas más interesantes sobre los accidentes de tránsito. Volvemos. Soy el general Kluber Fernando Aliaga Lotman, jefe de la región policial. Jóvenes chalacos, los invito a participar en los procesos de admisión a la escuela de oficiales y a la escuela de suboficiales de la Policía Nacional con la finalidad de servir a toda la nación peruana, brindándole los máximos niveles de seguridad posibles, promoviendo el desarrollo nacional. Policía Nacional del Perú, vida que cuida tu vida. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Amigos de TVial, continuamos con el doctor Marcos Agurto. Él es parte de los especialistas, los profesionales que vienen dictando una escuela muy importante sobre accidentes de tránsito a diversos policías de nuestro querido país, para que puedan entender más sobre esta ciencia, digamos, ¿no? Porque es muy complicado de verdad poder definir quiénes son los responsables muchas veces en un accidente de tránsito. Y justamente en el primer bloque el doctor Agurto nos venía complicando un poco la vida con estos términos de subjetivo y objetivo, ¿no es cierto? Y justamente el reglamento de tránsito nos habla un poco sobre algo que hace mención el doctor y quisiéramos que nos explique. El artículo 160 y 161 nos habla sobre la prudencia en la velocidad del conductor y la reducción de la velocidad. Uno de ellos dice: el conductor no debe conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable, prudente, bajo las condiciones de transitibilidad existentes en una vía, debiendo considerarse los riesgos y peligros presentes y posibles. Desde acá vemos y entendemos de que esto corre por el juicio de la persona que está conduciendo. Entonces eso es algo que no se puede medir, ¿no es cierto? Eso es algo que ahí se aplica, me parece, lo que usted nos comparte sobre subjetividad. Exacto. Quisiéramos de repente que nos explique un poco más sobre ello, porque luego el artículo 162 en adelante ya empieza a hablar sobre cosas que sí podrían ser un poco más medibles. Hay una última línea que falta del artículo 160, me gustaría que también la leas. La última línea dice: en todo caso... ¿Cómo no? En todo caso, la velocidad debe ser tal que le permite controlar el vehículo para evitar accidentes. Bien, este artículo tiene, se puede decir, es toda una teoría. Toda una teoría sobre la prevención de accidentes, porque inicia diciendo: el conductor no debe conducir a una prohibición a una velocidad que sea mayor que lo razonable y prudente. Aquí tenemos el primer elemento. Se presume que un conductor emite juicio de valor apropiado y está psicofísicamente apto. ¿Por qué presumimos eso? Porque tiene licencia de conducir. Entonces, y esa presunción no creo que sea... No admite prueba en contrario. No, a ver, vamos. Si yo tengo un título universitario de que dice que soy abogado, pues yo conozco el derecho y los procesos, diferentes procesos que hay, las diferentes formas de realizar las defensas legales. Si yo tengo un título que es periodista, pues solamente presento mi título y ya, bueno, tengo toda una gama de conocimientos. En el caso de los conductores, en el momento que son titulares de una licencia de conducir, se presume que cumplen estas condiciones. Están psicofísicamente aptos, es decir, físicamente los órganos de los sentidos, el funcionamiento físico es el óptimo ideal para la conducción, pero no solamente eso, porque decimos psicofísica. Entonces vemos que psicológicamente esta persona valora, evalúa
emite juicios de valor apropiados y es una persona que tiene un sentido de prudencia y seguridad. Mira, solamente por tener licencia eso es uno. Dos, que tiene total dominio, ¿no?, y destreza en la manipulación en el uso de la máquina llamada vehículo. O sea, ha demostrado por medio de una evaluación de que él gobierna y domina los mandos de esa máquina. Dos. Tercera, que él tiene un amplio conocimiento reglamentario, conoce las normas. Entonces, bajo este contexto, tenemos que un conductor no debería tener accidentes, porque una persona que conoce el reglamento de PEAPA, una persona que está psicofísicamente apta y tiene total dominio de su máquina, ¿cuál sería la razón para que tenga un accidente? Ninguna. Debería, ¿no es cierto? Y aquí viene lo que extraña, y aquí viene esta evaluación. El reglamento dice: el conductor no debe conducir una velocidad que sea mayor que lo razonable y prudente. El legislador presume algo, presume que esta persona razona, es razonable. Entonces le da una obligación: señor, usted tiene que ir de acuerdo a lo razonable y prudente, porque son dos condiciones que a usted se le puede exigir. Usted no es un orate, usted no es un oligofrénico, usted no es un invidente, usted no es un discapacitado, usted no sufre una enfermedad, porque tiene licencia. Doctor, mientras que usted comenta todo eso, podríamos decir que se desbaratan todas las justificaciones de muchos de los accidentes de tránsito que tenemos en nuestro país. Pero no solamente se desbaratan las justificaciones, sino que nos apertura también un entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer para evitarlos. Exactamente. Porque por ahí viene esto. Entonces, si tenemos que una persona tiene estas tres condiciones, el legislador le puede exigir que despliegue una conducta, o que despliegue una conducta de determinada manera, que lo hagas en forma razonable y prudente. Si el señor fuera una persona que tiene alguna deficiencia mental, o que tiene poco entendimiento, o le falta algún miembro, tiene una discapacidad, el legislador no le podría exigir eso. El legislador lo exige en la medida que esta persona ha demostrado, por medio de las pruebas de selección, que está apto, que del conjunto de ciudadanos peruanos, él ha pasado a un nivel diferente. O sea, se ha hecho un tamiz ahí, se ha tamizado, y lo que ha quedado en este caso son aquellas personas que tienen estas cualidades y condiciones. Aquí también quiero precisar algo. Muchos conductores dicen, a veces van al estudio, en los cursos, dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué las papeletas, que la licencia, que la revalidación, las escuelas, los puntos, los operativos, el SAT, los ejecutores coactivos? ¿Por qué siempre todo a mí y no al peatón? Es que aquí tenemos que entre la relación peatón y conductor, la presunción del conductor es que se encuentra con mayor aptitud para participar del tránsito que el peatón. ¿Cuál es el examen o las pruebas de calificación para los peatones? No hay. En cambio, para los conductores sí hay. Entonces los conductores tienen que entender, cuando dicen, ¿por qué a mí? Es porque tú realizas una actividad peligrosa dentro del conjunto de peatones. Tú mueves una máquina entre ellos, y es por eso que el Estado va a estar vigilante de lo que tú hagas y va a tener todo este conjunto de normas, reglamentos y acciones para controlar el elemento más importante o más peligroso, se puede decir, el tránsito, que es el conductor. Doctor, y quisiéramos que también nos pueda usted compartir un poco más a profundo por qué hacemos estas dos diferencias entre lo subjetivo y lo objetivo. Bueno, en el caso de la velocidad, cuando hablamos que tú debes de conducir a una velocidad razonable. Si tú fueras, por ejemplo, una reunión y yo te digo, vas a tener que comportarte bien. El término bien es un término muy amplio, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el bien? ¿No? Entonces, pero aquí viene eso. Tú recibes esa orden, tú evalúas esa disposición y vas a modificar a partir de ese momento tus conductas. Eso quiere decir, para tú llevar una velocidad, tienes que observar el ámbito, pensar, razonar, evaluar y acondicionar, ¿no?, la presión que tiene sobre el acelerador o la liberación del mismo a la situación que tú estás observando. ¿Qué significa esto? Una evaluación subjetiva, propio del sujeto, propio de la persona, del fuero interno. Entonces, dejamos la velocidad al fuero interno de la persona y por eso decimos que es una velocidad del tipo, o una disposición de velocidad del tipo subjetiva. No dice 30, no dice 20, no dice 40. Un ejemplo clásico. Estás manejando por la carretera, vas a 100 kilómetros por hora o 90 kilómetros por hora, vas escuchando tu CD de AC/DC, ¿no? Vas por la carretera moviendo la cabeza y de pronto a lo lejos observas una ancianita cruzando la carretera.
aquí viene la pregunta, es ¿qué haces cuando tú observas esto? Vamos a hablar sobre el ver, pensar y hacer, o lo que me dice, mi velocidad tiene que ser razonable y prudente para las condiciones de transitabilidad que yo observo en la vía. Bueno, yo vengo manejando, observo esa situación. La pregunta sería, ¿qué tienes que hacer? La respuesta siempre es bajar la velocidad. Exacto. La repregunta es, ¿a cuánto bajas la velocidad? Y aquí es donde la mayoría caen. A 70, a 60, respuesta equivocada. ¿Cuánto sería lo correcto? Aquello que sea necesario para controlar mi vehículo y evitar accidentes. Lo acabamos de leer. Entonces, lo debería de repente, debería hasta frenar. Mira, si yo veo esa situación y yo tengo ya el conocimiento, he cumplido todas esas cualidades, todas esas condiciones para tener licencia, yo voy a tener que ver esa situación que ha cambiado totalmente el esquema inicial, ¿sí? Voy a tener que pensar, valorar ese hecho y voy a tener que hacer algo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Disminuir la velocidad. Es netamente subjetivo, pero lo mezclamos con algo objetivo. Bajo la velocidad. ¿A cuánto? A 40. ¿Y qué pasa si a 40 la atropellas? No es correcto. ¿A cuánto bajo la velocidad? Aquello que, como decía la última línea, aquello que me permita controlar mi vehículo para evitar impactarla. Entonces, eso es el ámbito interno, el foro interno de la persona. Mira que le dejamos a la persona que él haga la evaluación y que él ponga la velocidad de acuerdo a estas condiciones. Es muy peligroso, ¿verdad? Sí. Pero es peligroso, como tú mismo acabas de decir, cuando tenemos un conductor de que esas evaluaciones las han pasado por agua tibia. Definitivamente. Ahí es peligroso, porque si tuviéramos un conductor que ha tenido pues una evaluación rigurosa, no tendríamos por qué temer. Él sería una persona juiciosa como tú, cuando manejamos y vemos un peligro y tomamos una medida de precaución. Entonces los accidentes ocurren ¿por qué? Porque muchos conductores no adoptan esas medidas de precaución. Continúan, primero, su percepción, a lo mejor no ven, a lo mejor ven, y el problema está a nivel de raciocinio, de valoración del riesgo, o sea, la segunda fase, pensar. Y en la otra viene el exceso de confianza. Yo veo, yo pienso, pero por ahí descarto la posibilidad y ya no realizo la acción de disminuir la velocidad, simplemente continúo, y es lo que se llama el exceso de confianza. Entonces, volviendo al tema de la velocidad, subjetivo significa que yo voy a construir, de acuerdo a lo que he observado, de acuerdo a esas condiciones que tengo, juicio, razonamiento, cada cosa que yo vea la voy a valorar y en mi valoración voy a condicionar la velocidad a ese hecho que estoy observando. Error también clásico es preguntar a los conductores, ¿y cuánto es la velocidad máxima en una carretera? 100, 60, 70, 80, y pensar que esos son los límites de velocidad, porque ese es el error típico, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de la población tiene la idea que esas son las velocidades. El reglamento dice no, la velocidad tiene un componente subjetivo de tal manera que te voy a exigir que esta velocidad, mira el término, esta velocidad sea razonable. Entonces, wow. Sí, sea razonable. Me parece que le estamos dando mucha tarea a nuestros conductores, ¿no? Sí, sí, o sea, para a lo mejor el entendimiento que tiene la mayoría le estamos dando, pues decimos, y mira la tremenda responsabilidad que le damos. En el tránsito, tú observa y emite de acuerdo a tu juicio de valor y pon la velocidad apropiada para este caso. Tremenda responsabilidad la del enorme conductor. Ahora, y definitivamente, ¿cómo hacemos para cambiar ese chip? Porque todos venimos pensando que todo es de acuerdo a los kilómetros que me dice el tope, que este es el máximo acá, pero podría atreverme a decir que contados con los dedos son las personas que conducen pensando que hay ese juicio de valor subjetivo y que me va a ayudar eso a poder evitar algún tipo de accidente. Bueno, aquí vendría también otra posición, diríamos. Bueno, lo que acaba de explicar el doctor, si bien es cierto, bueno, parece muy lógico, pero no soluciona el problema, porque nosotros necesitamos establecer velocidades, porque si le vamos a decir a una persona, bueno, de acuerdo a tu criterio, tú vas a poner la velocidad, pues ellos van a salir a matar a todo el mundo, ¿no? Más bien, pero si le ponemos límites de 20, 30, 35, le ponemos papeletas por eso, entonces van a modificar su conducta. Ese es un pensamiento equivocado, porque ya lo hemos visto, el reglamento no dice eso. Entonces el reglamento dice... y aquí viene un problema, cada vez que nosotros acreditamos un conductor en el Perú, tiene que ser una persona que conozca esta disposición,
que sepa la responsabilidad que tiene, porque la responsabilidad está en su pie derecho, si te das cuenta ahora. Ahí está la responsabilidad por los accidentes. O sea, a medida que tú presiones mucho o aligeres ese acelerador, pues vas a poder evitar o no un accidente de tránsito. Ahí tenemos 4 partes importantes de este artículo, si me permites hacer una precisión al respecto. La primera decía razonable y prudente. Un legislador no te puede exigir que tú despliegues una conducta para lo cual no estás preparado. Por ejemplo, yo voy a decir, y el señor estaba ahí, el vecino, ¿por qué no gritó cuando vio? Y por ahí el abogado dice, disculpe, mi patrocinador es mudo. Entonces el legislador no le puede exigir que él desarrolle una conducta. ¿Y usted por qué no se lanzó a rescatar a la persona? Porque yo no sé nadar. Entonces yo no puedo tener un reproche sobre alguien que tiene un deber de desplegar una conducta, pero que no se encuentra preparado para ello. Cosa que no pasa con un conductor. Un conductor, por el hecho de ser titular de una licencia, debe, ¿sí?, conocer estas normas y debe aplicarlas. Wow. Bueno, vamos a hablar mucho más. Es más, queremos también tocar algunos casos. Me parece que usted tiene unos visuales que queremos compartir con nuestros amigos que en esta oportunidad nos están viendo, pero lo vamos a hacer regresando de esta brevísima pausa. No dispares a matar, dispara a la vida. Soy Marco Carrillo, deportista olímpico que competirá en Río 2016, vecino Chalaco. Tú también puedes lograr tus objetivos con constancia y perseverancia. Dile no a las drogas, sí al deporte. Un saludo para T Vial del Gobierno Regional del Callao. Saludos. ¿Paso o no paso? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! Respeta, pues. Sí, compadre, cambia de actitud. No estamos aquí por las puras. Las señales de tránsito estamos para cuidarte. Mira. Cambiemos de actitud. Elige vivir. Amigos de TVIA, regresamos ya en el último bloque. Les habíamos mencionado que íbamos a tocar algunos casos puntuales, específicamente uno que el doctor Alberto lo ha estado compartiendo justamente en las clases que también estoy participando y estoy aprendiendo muchísimo con el doctor, y lo vamos a poner al final del programa. Queremos que nuestros amigos a través de las redes sociales, estos programas siempre los subimos en nuestro canal de YouTube también, puedan observar la imagen. Vamos a estar también publicándolo en nuestras redes para que a través de ellas ustedes puedan colocar sus preguntas, sus dudas, las respuestas a esta incógnita, ¿no es cierto? Porque es un caso sobre un vehículo que al parecer comete una infracción y queremos saber quién es el responsable de ese accidente de tránsito, ¿no es cierto, doctor? Así es. Vamos a poner la imagen, vamos a explicar la imagen, el caso, plantear el caso para que los seguidores de TVIAL nos puedan dar sus opiniones, ya que son muchos, no solamente especialistas, sino público en general, para poder dilucidar quién fue el responsable de esto. Genial. Lo maravilloso de esto es que con esto el doctor se está comprometiendo a ser parte de otra edición más de TVIAL para compartir con todos nuestros amigos. Y veníamos hablando entonces sobre el artículo 160, sobre todo esto que implica lo subjetivo, lo objetivo en el reglamento. ¿Qué es esto? Pues aquí lo vamos a seguir explicando. Y justamente nos dice el artículo 160, que lo voy a nuevamente leer. Prudencia en la velocidad de la conducción. El conductor no debe conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable o prudente, bajo las condiciones de transitabilidad existentes en una vía, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y posibles. En todo caso, la velocidad debe ser tal que le permita controlar el vehículo para evitar accidentes. Un término muy importante, mira, primero dice velocidad razonable y prudente. Hemos dicho, ¿le puede exigir el legislador esa condición o esa aptitud al conductor por el hecho de tener licencia?
Pero el segundo término, si vamos a la lectura, dice bajo las condiciones de transitabilidad existentes en la vía. Y si tomamos la palabra existentes, vamos a entrar en una pregunta hasta metafísica o filosófica. ¿Qué es lo que existe? ¿No? ¿Existe o no existe? Bueno, lo que existe es aquello que puede ser percibido por nuestros sentidos. Exacto. ¿Sí? Tenemos que esta mesa, sabemos que existe, yo sé que este panel existe porque mis sentidos me permiten percibirlo. Y aquí está hablando algo muy importante, dice, bajo las condiciones de transitabilidad que existen y para que éstas existan en el fuero interno subjetivo del conductor, él debe mirar la vía y debe desplazarse de acuerdo a lo que ve. Entonces hay un segundo deber. El primer deber teníamos era razonar. El segundo deber es el deber de ver. Deber de ver. Mire, doctor, nos hemos tomado todo un bloque solamente hablando de razonar. Y ahora vamos a entrar a la parte de el deber de ver. Deber de ver. Sí, porque si yo soy un conductor y yo estoy moviendo 1,5 toneladas de fierro, acero, fibra de vidrio, de jeve, en fin, una estructura que tiene potencia, motor, entonces yo tengo un deber, el deber de ver. ¿Por qué? Porque si yo voy a ver, yo voy a condicionar mi velocidad a la situación que estoy viendo. El manejar es como ver un cuadro, pero un cuadro que se mueve, que cambia permanentemente, que cada 5 o 10 segundos va a cambiar la situación frente de mí. Si yo camino a la velocidad que voy, fácilmente, mira, los ancianos, los niños pueden caminar y no se tropiezan porque a la velocidad que vamos podemos ver, razonar y hacer. Pero a medida que nosotros lo hacemos a mayor velocidad, esta acción se convierte en un tanto compleja. Claro, porque los componentes van variando de acuerdo a la velocidad que uno va. Exacto. Entonces, pero esta velocidad, mira, la velocidad no va a estar condicionada a los kilómetros por hora que estén marcados. Ya eso lo entendimos, sino a lo que yo veo, y ese es un deber, el deber de ver. Te planteo un caso. Un camión se queda detenido en una carretera por desperfectos. No hay iluminación en esa carretera, el conductor trata de encender el motor y no puede, entonces apaga luces, todo, para que cargue un poco la batería y poder encender. Cuando está en ese interín, viene por detrás un auto y choca y tienes personas fallecidas en el vehículo de atrás. Si vamos a lanzar a priori, diríamos, si encontramos una responsabilidad sería pues en el del camión, ¿no? Por no colocar sus triángulos. Pero cuando nosotros decimos que no colocó triángulos señales, estamos afirmando algo. El de atrás no tuvo la posibilidad de ver porque este señor no puso dispositivos de seguridad, lo cual es falso. El vehículo de atrás tuvo la oportunidad de ver porque tiene faros en su vehículo. Exacto. ¿Y sus faros para qué sirven? Esa es no es una pregunta que contesten en las redes, ¿ya? Porque ¿para qué sirven los faros? Pues para ver. Entonces, yo me voy a mover de acuerdo a lo que yo vea. Por eso es que es el deber de ver. Yo me voy a mover de acuerdo a lo que yo vea. Yo no voy a ir más allá de lo que pueda ver. Mira, hasta en la naturaleza, los animales avanzan hasta donde ven. Exacto. El único animal que avanza sin ver es el murciélago. Entonces estabas pensando en otra calificación. Es que el doctor también tiene bastante sentido del humor, por cierto. No, pues es el murciélago, el que avanza sin ver porque tiene un sistema radar, pero el conductor no, pues. Entonces, si yo soy un conductor y estoy manejando y estoy supeditando mi visibilidad a las luces que emiten mis faros, pues acondicionaré mi velocidad a ello. Siempre decimos, oiga, pero este camionero estaba detenido y la policía sigue investigando para ver si puso sus dispositivos de seguridad. No es necesario. Sabemos que el conductor que venía detrás no cumplió con este artículo 160. Claro, porque iba tan rápido que no lo vio. O sea, iba más rápido de lo que él podía ver en el panorama que iba andando. Luego tenemos, dice, bajo las condiciones de transitabilidad existentes en la vía, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y posibles. ¿Sabe qué le está obligando al legislador? A imaginar. A suponer qué podría venir. ¿Qué es lo que podría venir? ¿Qué podría suscitarse de acuerdo a estas condiciones de lo que estoy viendo? ¿No es cierto? Y una de las frases clásicas, mira, las frases clásicas de nuestros accidentes, pero señor, ¿quién se iba a imaginar que iba a cruzar? ¿Quién se iba a imaginar que el niñito se iba a soltar? ¿Quién se iba a imaginar que iba a salir del grifo de esa manera? Y la respuesta es, usted. ¿Pero yo por qué? Porque el artículo 160 dice que usted tiene que valorar los riesgos presentes. Riesgo presente es aquel riesgo que es evidente, se presenta frente a mí. No necesita que yo lo procese. Y el riesgo posible. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo.
estoy en una vía, 2 carriles de circulación, hay un camión al lado derecho, hay un puente peatonal, yo estoy adelantando al camión, entonces yo tengo un riesgo presente, que mi visibilidad se encuentra disminuida por ese camión. Y un riesgo posible es que detrás de ese camión esté cruzando alguien. Claro. Entonces, mira, ahí está la valoración, el riesgo presente y el riesgo posible. El reglamento exige que el conductor valore todas esas situaciones para colocar o poner la velocidad apropiada. No sé cuántas veces Israel puedes haber viajado en un vehículo, quizás como acompañante de servicio público, que ha adelantado de esa manera sin haber considerado esos riesgos. Creo que han sido muchas, ¿no es cierto? Pero creo que a partir de ahora vamos a tener un poco más de control. Y el último deber que nos da dice, en todo caso, la velocidad debe ser tal que te permita controlar tu vehículo para evitar accidentes. Ese ya se puede decir el puntillazo. Señor, usted debe mover esta máquina de tal forma que usted, ante cualquier eventualidad, ante cualquier riesgo, ante cualquier circunstancia que se presente, usted mantenga el control de su vehículo para evitar accidentes. Ayer vimos al Metropolitano que cuando una camioneta rural ingresa para poder voltear en U delante de él a velocidad, el conductor, escucha esto, pierde el control y se estrella contra un poste. Entonces tenemos que, si lo ponemos al análisis del artículo 160, hay un deber incumplido. Y recordemos, 4 cosas dentro del artículo 160, 4 deberes. El deber número 1... A ver, si lo ha aprendido, vamos a ver, vamos a ver si ha sido aplicado. Hemos hablado sobre razonar. Es correcto, razonar, tenemos que razonar, tenemos que emitir juicio de valor apropiados. Luego hablábamos sobre ver. Ver, ¿es cierto? bien, Lo todo que mi se pueda entorno, presentar en analizar todo el ello. contorno, el ambiente. Y van amarrados los dos, ¿no? Si yo veo, yo razono. Claro, es como que en función una a eso. cadena de cosas. Así ¿no? es. Luego de ver, suponemos. Lo que estoy viendo me lleva a suponer qué podría pasar en este caso, en esto otro, ¿no? Y por último, el control. El control, mantener siempre el control de mi máquina. O sea, lo que yo voy a poner como velocidad va a ser aquella que me va a permitir controlar siempre mi máquina para evitar cualquier tipo de accidente. Escucha, cualquier tipo de accidente. Nosotros diríamos ahí, pues muchos conductores se animan y dicen, oye, es bien difícil manejar, ¿eh? No es cualquier Creo cosa que los manejar. asusta, entonces ustedes. Y me van a encontrar responsabilidad por ello. Pero es que, mire, si no les explicamos a los conductores qué implica el privilegio de conducir un vehículo, de poder realizar esa actividad riesgosa y la responsabilidad que vamos a ver en el siguiente programa, de acuerdo al gráfico que vamos a presentar, y la responsabilidad que voy a enfrentar por ello, yo creo que vamos a seguir teniendo algunos accidentes. Es hora de empezar a difundir. Espero de que este programa, este video, podamos difundirlo entre mayor cantidad de personas, pueda ser utilizado por escuelas, por ejemplo, de conductores, para que poder luego proyectarlo se pueda comentar. Doctor, y qué interesante que usted comente una palabra importante, que es un privilegio que podamos nosotros tener una licencia, no es un derecho. Que quede muy claro eso en los señores conductores, que pensamos que tener mi licencia de conducir es mi derecho como ciudadano, ¿no? Que por aquí, que por allá. Hay otros países, usted también debe saber que los costos para obtener una licencia de conducir son muy elevados. ¿No es cierto? Acá lo tenemos una tarifa bastante módica, bastante básica, y por ende pensamos de que lo puedo conseguir, y muchas veces también vemos algunas escuelas de conductores que negocian con la entrega de los títulos, lastimosamente, y es por eso que los señores conductores no tenemos esos principios de poder observar lo importante, la responsabilidad tal que tenemos al momento de echar a andar un auto, ¿no es cierto? Y si tuviéramos siempre presentes estos 4 principios que justamente ahora hemos hablado, que es razonar, ver, imaginar, y el control que tenemos sobre el vehículo, definitivamente el tránsito cambiaría en nuestro país, ¿no es cierto? Y los accidentes se disminuirían en una gran proporción. Te invito a que cada accidente que tú veas a partir de ahora en los medios de prensa, lo sometas a esa evaluación. Porque esa es una plantilla de evaluación. Y de inmediato vas a conocer qué fue lo que se hizo y qué fue lo que no se hizo. Así es. Bueno, amigos, vamos a estar también compartiendo en otra edición. El doctor ya ha dicho que con mucho gusto nos va a acompañar. Estamos poniendo la imagen en estos momentos, y también la vamos a publicar en las redes sociales para que ustedes puedan tener conocimiento de ello y puedan ahí plantear la respuesta que vendría. La pregunta, ¿cuál sería específicamente, doctor? En este caso, en los 2 vehículos, si pueden ver la imagen, ahí tenemos un vehículo rojo, ¿no? Y tenemos un vehículo amarillo. El vehículo rojo está circulando en línea recta en una carretera, vamos a decir, 3 carriles de circulación
por cada lado, y el vehículo amarillo, que tiene al centro un separador central tipo cuneta, o sea que para impedirle que pase hacia el otro lado, con la finalidad pues de ahorrarse un poco de tiempo, en vez de irse hasta un intercambio vial, opta por dar la vuelta, ¿no? Invadiendo la cuneta, y es impactado por el vehículo rojo. Entonces tenemos ahí la imagen, tenemos los participantes, vehículo rojo, vehículo amarillo. Lo que tendríamos que determinar ahora, ¿cuál de los dos es el responsable y por qué? Vamos a estar hablando también sobre los tipos de responsabilidad en el siguiente programa, que es algo también muy amplio y muy interesante que queremos compartir con el doctor Agurto. Y también algo muy, muy lindo es que el doctor también nos va a acompañar no solamente en calidad de entrevistado, sino también va a ser el conductor de un programa próximamente que lleva como título justo el nombre de su estudio jurídico Vialex. Así que, ¿qué le parece, por favor, si nos comparte brevemente, antes de despedir el programa, un poco sobre lo que tendremos en este programa? Bueno, casualmente, por la gentileza que ha tenido TVial y el Gobierno Regional del Callao, vamos a tener un programa por medio del cual vamos a difundir aspectos relacionados con las noticias del día que tenemos, los casos que nos consultan. Nosotros tenemos un blog que responde al nombre Vialex Perú, en donde hace muchas consultas. Vamos a extraer de este blog las consultas que nos hagan y las vamos a desarrollar durante el programa. Y asimismo vamos a esperar, va a abrir una red para comentar noticias del día, accidentes, análisis de accidentes y las consultas que ustedes nos hagan para poder absolverlas por este medio. Así es, así que esto se va a poner muy interesante. Si ustedes desean, pueden observar mucha información del doctor Agurto en el blog que justamente menciona. Me parece que es un poco extenso, no me lo sé de memoria, pero ustedes simplemente googlean ahí Vialex Agurto y les va a botar ahí el link, el enlace del blog, y van a ver diversos casos muy interesantes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, y vamos a seguir compartiendo con él en una próxima edición, y también a la brevedad, en unos par de días, también unas semanas, un programa donde el doctor estará conduciendo también para todos nuestros amigos de TVial. Muchas gracias por siempre seguirnos. Recuerden que estamos en las redes, búsquenos como TVial Oficial en Facebook, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube, y sigan siempre toda la programación que tenemos en TVial para todos nuestros amigos, refiriendo siempre información sobre tránsito, sobre seguridad y educación vial. Hasta un nuevo programa. ¡Chau!